Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? En este encuentro vamos a hablar un poco de los diferentes informes contables, los usuarios y los requisitos de la información, que sería el siguiente tema que nos tocaría avanzar en el transcurso de esta tercera semana de clases. Bueno, como para comenzar, este tema está en el marco conceptual contable de la RT número 16. Y entonces, para ponernos un poco en tono, vamos a ver que las empresas, al momento de gestionar, ¿sí? Establecen objetivos, políticas y planeamiento, ¿bien? Para desarrollar su gestión, pues, tener en claro un rumbo, tener en claro una meta y así poder ir evaluando a medida que van avanzando, ¿bien? En ese sentido, o sea, en base a esos objetivos, a ese planeamiento y otras necesidades que tiene un ente, desarrollan lo que conocemos como un sistema de información contable. Este sistema de información contable, que es integral, ¿no? Va a brindar información que puede estar más referido al interior del ente y otra información que puede ser brindada hacia el exterior. Entonces vamos a tener información interna e información externa. Dentro de la información interna es lo que nosotros conocemos como informes gerenciales o de gestión. Entonces, sistema contable con salidas de información interna básicamente se refiere a informes gerenciales o de gestión. Por otro lado, sistema contable, cuando brinda información externa, lo va a hacer a través de los estados contables, según normas contables profesionales, en este caso de Argentina, y bueno, un poco siguiendo el camino de los modelos y los estados que vimos en la clase anterior. Aquí se dispara la guía de trabajos prácticos, el trabajo práctico 1.4, que como verán, se refiere a la contabilidad y sus segmentos, distintos tipos de informes contables. Lo que plantea este práctico son todos datos de diferentes áreas, en este caso del área de ventas, lo voy a leer. La empresa Autolisto se dedica a la comercialización de aceites, lubricantes y otros productos para el servicio del automotor. En el 2006 se han iniciado superatorias, poniendo a continuación la facturación correspondiente. Entonces, fíjense que esto es un reporte, ¿no? de litros vendidos, del monto total facturado, de las ventas cobradas, de las ventas que aún están pendientes de cobro, el presupuesto de ventas que se había hecho, es decir, cuánto se estimó vender de aceite, de líquido, cuánto se estimó facturar, ¿no? Distintos reportes del área de ventas, por ejemplo, aquí del área de compras, dice, las adquisiciones han sido las siguientes, entonces, esto es la cantidad que se ha comprado en el periodo y el precio unitario, y después me da ciertos saldos aquí en estas cuentas, como verán, tenemos efectivo, saldo en el banco francés, cuentas por cobrar, previsión para incobrables y demás. Y la tarea es elaborar informes, clasificando las partidas según lo prescriben las normas contables, respetando el segmento de la contabilidad patrimonial, ¿sí? Que serían los estados contables, y elaborar distintos informes gerenciales de venta, unidades físicas y monetarias. Bien. Al respecto, en realidad, armar un estado de situación patrimonial y de resultados acorde a normas profesionales hoy es adelantarnos, todavía no hemos desarrollado esos capítulos, bien, con lo cual no podemos exigir a esta altura que esto se arme con total fluidez. Se envía la solución, pero para poner un ejemplo del práctico, y con esto avanzamos, dentro de la solución, que ustedes también la tienen cargadas en el AU24, por ejemplo, una manera de un informe gerencial sería, bueno, estas son las ventas reales en volumen y en monto facturado versus ventas presupuestadas en volumen y en monto facturado, y si se cumplió con esos objetivos que hablábamos hoy, ¿no? Tanto en volumen como en monto. Bueno, acá vemos que
en algunos casos se cubrieron y se superaron, y en otros no alcanzaron. Y acá se agrega un cuadro comparativo, un gráfico comparativo, en donde el celeste es el volumen vendido y el fucsia es el volumen presupuestado, y acá se puede ver, pues, un poco la idea de este práctico era diferenciar entre informes de la contabilidad patrimonial, que se conocen como los estados contables, versus la información gerencial, que es mucho más amplia, ¿cierto? Continuando con este encuentro y volviendo a la RT16, la RT16, cuando se refiere a usuarios tipos, se refiere a los usuarios que van a utilizar estos estados contables que queremos armar acorde a normas contables profesionales. Entonces, un ejemplo serían los inversores, entonces actuales y potenciales. ¿Por qué utilizarían ellos? Bueno, para ver cómo va su inversión, o en caso de que quieran invertir, potenciales, y también cómo va a ser la distribución de dividendos, que en definitiva es lo que ellos, digamos, lo que los socios se llevan como, como ganancia, ¿no? Como la parte de la inversión. Los empleados les interesa esta información para conocer su estabilidad y cuánta factibilidad hay en el cobro de haberes. Los acreedores actuales y potenciales, ¿sí? Cuando estamos viendo aquí, principal digamos, objetivo que van a querer ver es si pueden cumplir con las obligaciones que ha tomado el ente con sus proveedores y sus acreedores. Los clientes, más que nada aquellos clientes que dependen del producto que vende la empresa o de los insumos que vende la empresa. El Estado, con cuestiones vinculadas con fiscales e impositivas, ¿cierto? Y entonces aparece el caso práctico 2, ¿bien? Usuarios, que está dividido en dos partes. La parte 1, que se refiere a usuarios, y la parte 2, que se refiere a requisitos. Vamos ahora con la parte de usuarios, ¿bien? La primera parte dice: usuarios de la información contable, planteo. Vamos a leer la tarea. Dice: considerando cada una de las distintas situaciones planteadas, indicar el tipo de usuario, atendiendo a la conceptualización efectuada en el marco conceptual del RT16, y los informes contables requeridos. Bien, entonces, por ejemplo, el primer caso es: el gerente de personal debe establecer la política de premios e incentivos a los empleados. Entonces, nosotros tenemos que decir qué tipo de usuario es el gerente de personal y qué va a tener en su escritorio mirando al momento de definir una política de premios e incentivos. Bueno, vamos a plantear la solución. Entonces, decíamos, el gerente de personal debe establecer la política de premios e incentivos. Solución: es un tipo de usuario interno, ¿sí? Es el gerente de personal, bien, con lo cual va a recibir tanto información gerencial como patrimonial, y va a tener en su escritorio informes sobre el personal, sobre la situación financiera e índices. Esto es un, digamos, ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de soluciones muy, muy amplio y muy subjetiva la solución de lo que puede tener a mano el gerente de personal. Vemos un segundo caso, porque son todos, digamos, se resuelven de la misma manera y se ha cargado la solución, pero veamos otro caso. El directorio de la sociedad debe proponer un proyecto de distribución de utilidades a los accionistas. Bien, entonces, el directorio de la sociedad obviamente es un usuario interno, bien, tal cual como lo estamos diciendo. ¿Qué va a tener en la mesa el directorio para poder definir una distribución de utilidades? Bueno, va a tener obviamente los estados contables, proyectos de inversión e informes sobre la situación financiera. Bien, recuerden que para distribuir utilidades necesitamos tener utilidades, ¿cierto? Ya sean del ejercicio o acumuladas. Necesitamos también poder contar, si queremos hacer dividendos en efectivo, tener el dinero o la situación financiera para poder afrontar. Si necesitamos hacer un proyecto de inversión, entonces vamos a retener utilidades para poder encarar esos proyectos.
y así sucesivamente. Entonces, como decía hoy, así se continúa con cada caso, y son respuestas muy amplias, van, digamos, a criterio de cada uno, pero estos son ejemplos de cómo resolverlos. Ustedes tienen, repito, el resto de los casos subidos en el aula virtual. Para terminar esta clase, vamos a pasar a la parte de requisitos de la información. Entonces vimos distintos tipos de informes según rama de la contabilidad patrimonial o gerencial, vimos usuarios, tipos de la información contable, y ahora vamos a ver requisitos que debe tener la información contable, es decir, qué se debe cumplir, qué debe sí o sí respetar la información contable para que sea aceptada y útil para la toma de decisiones. Bien, en realidad yo simplemente aquí los voy a citar, digamos, ustedes tendrían que profundizar en la RT16, en cada uno de ellos y acompañar con cualquier libro de contabilidad. Pero bueno, el primer requisito es pertinencia, el segundo es confiabilidad. Y aquí es donde me voy a detener, en confiabilidad, porque es el que más vamos a aplicar al práctico que viene. La norma dice 16 que para que la información sea confiable, ¿bien?, se debe aproximar a la realidad, ¿no? Aproximación a la realidad. Ustedes ven aquí, sin errores u omisiones. ¿Qué es entonces aproximarse a la realidad? Bueno, a su vez tiene tres subrequisitos: esencialidad, neutralidad e integridad. Y la segunda pauta de confiabilidad es verificar. Entonces, para resumir, para que la información sea confiable se debe aproximar a la realidad y ser verificable. Pero a su vez, para aproximarse a la realidad, debe cumplir con los subrequisitos de esencialidad, neutralidad e integridad. En resumidas cuentas, todo esto, confiabilidad, se refiere a que la información no tenga errores, no tenga omisiones, no sea sesgada, no sea inflado el activo, no sea devaluado el pasivo, todas esas cosas que ustedes, por ejemplo, que sea completa, sin omisión, lo que estamos leyendo aquí, y ustedes amplían en la RT16. Para seguir, el tercer requisito es sistematicidad, o sea, la información que sea ordenada, comparabilidad, que sea comparable, y claridad, que sea comprensible por esos usuarios que hoy mencionábamos antes. Hay ciertas restricciones a que estos requisitos no puedan cumplirse. Son restricciones a poder cumplir con estos requisitos. Uno es la oportunidad, es decir, si la información no lo brindo de manera oportuna, entonces ya no tiene, digamos, un valor, porque quien toma la decisión ya no le sirve. Luego es la relación costo-beneficio, es decir, si hacer esta información de esta manera tiene tanto costo que es mayor al beneficio que me genera esta información, bueno, es una restricción. Y otro es el concepto de impracticabilidad, que esto ocurre cuando normalmente hay cambios importantes en normas contables, como el revalúo de activos, la RT48, es decir, volver a retomar el ajuste por inflación, es decir, hay veces que todo lo que se exige la norma en un primer ejercicio de aplicación es impracticable, entonces, bueno, no se puede llegar a cumplir con esta situación. Bueno, efectuada esta muy breve introducción teórica, que es solamente mencionar para poder resolver el práctico, la parte 2 del práctico, habíamos dicho que usuarios y requisitos tenía dos partes. Bien, llegamos aquí. Requisitos de la información contable, entonces, planteo. Dice, dadas las siguientes situaciones acontecidas a la fecha de cierre del tercer ejercicio económico de la empresa Info, tarea, ¿sí?, indicar si en esa situación se vulnera o no algún requisito de la información contable, identificar el o los requisitos que se están transgrediendo, ¿cierto?, y proponer ajustes o notas a los estados contables que corresponden.
Entonces, de nuevo, voy a hacer un par de ejemplos de cómo se resuelven y luego ustedes continúan con su solución subida al aula 24. Vamos con el primer caso, entonces. Aquí la situación era, no expone en los estados contables que existe una hipoteca sobre uno de sus inmuebles que garantiza una deuda con una entidad bancaria, ya que se considera que la empresa podrá cancelar sin dificultades dicha obligación. Es decir, lo que está ocurriendo en el planteo es, la empresa tiene una deuda con una entidad bancaria, que la tienen deudas financieras, y que tiene sobre esa deuda una garantía hipotecaria, es decir, si no pago la deuda, entonces pueden ejecutar uno de los inmuebles de la empresa, esa es garantía inmobiliaria o hipotecaria. Bueno, la empresa que dice, no informa esta situación, no informa que este préstamo está garantizado con un inmueble. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Le está faltando información, ¿sí? Está, está omitiendo información importante. Solución. Se vulneran los siguientes requisitos. Como decíamos antes, aproximación a la realidad, sin sesgos ni errores, que se muestre todo, integridad, neutralidad y esencialidad. Bien, se está vulnerando esos requisitos. La propuesta, por supuesto, es que en información complementaria se deje bien expuesto que esa deuda bancaria tiene una garantía hipotecaria con un inmueble y señalar cuál es el inmueble. Esa es la solución. Una nota a los estados contables que se llama gravámenes sobre activos, que la vamos a ver en próximas clases. Bueno, otro requisito que entonces también se va vulnerando es verificabilidad. Para terminar, vamos a brindar otro ejemplo y cerramos con ello. Un ex empleado de la empresa, en junio de 2006, inicia un juicio laboral reclamando una indemnización de 40.000 pesos. Un dictamen del asesor legal indica que existe alta probabilidad de perder el juicio, que provocaría entre 36.000 y 38.000 pesos. La empresa tomó 36.000 a los efectos de constituir la previsión, porque hasta ese importe estaría dispuesta a pagar. Es decir, acá hay un juicio laboral que seguramente la empresa pierda y dice que esa pérdida va a estar entre 36 y 38.000 pesos. La empresa constituye una previsión para despidos que es pasivo, ¿sí? Previsión para despido, que es una deuda contingente, todavía no cierta, porque hasta que no se tenga sentencia la deuda no es cierta, pero en vez de tomar previsiblemente o precavidamente el mayor importe, toma el menor importe. ¿Bien? Y eso ya sabemos que digamos, tiene cierto sesgo, cierta omisión. Solución, se vulneran los requisitos de aproximación a la realidad, esencialidad, integridad y neutralidad, y verificabilidad. ¿Cuál es la propuesta? También ajustar esta previsión para despidos y aumentarla en 2.000, es decir, llevarla de 36.000 a 38.000. Esa es la solución. Bien, eso es lo que teníamos para desarrollar en esta clase. Nos encontramos en el próximo encuentro. Les mando un saludo a todos y espero que estén todos bien.